Más de 100 días de guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, tras más de 100 días de guerra y el cierre del Estrecho de Hormuz, que ha generado una de las mayores crisis energéticas de la historia, se firma la paz, acuerdo preliminar de paz para reabrir Hormuz, para que haya un alto el fuego. No conocemos la letra pequeña, se va a firmar en Ginebra el próximo viernes. Sí sabemos que implica el levantamiento de sanciones a Irán, permitirle comercializar petróleo, acceder a activos financieros. Queremos una lectura, un análisis del experto en geoestrategia, el economista José Luis Moreno Casas, autor del libro Geoeconomía Estratégica. José Luis, buenos días y gracias por atendernos en Capital Radio. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Laura. Pues viendo la letra pequeña, ¿no? A ver, ¿a qué conclusiones llegamos? Porque lo que sí sabemos es que el mercado está abrazando como un cohete, como un pepinazo, como si fuera casi San Fermín, como un chupinazo, con las bolsas disparadas, activos de riesgos disparados. Este acuerdo, ¿qué ganas teníamos de que hubiese un acuerdo, eh? Pero bueno, estamos en el momento de la narrativa de la victoria. ¿Quién ha ganado? Desde luego, el diablo está en los detalles y esos detalles no los vamos a conocer, yo creo que hasta el mismo día de la firma este viernes en Suiza, ¿no? Desde mi punto de vista no es un acuerdo, esto es un armisticio, parecido al de las dos Coreas, porque la tensión va a seguir en la zona y además el régimen iraní no es confiable en sí y tampoco es confiable porque los actuales dirigentes del régimen tampoco controlan el 100% de lo que ocurre en Irán, ¿no? Hay, como digamos, diferentes familias, ¿no? La apertura va a ser gradual, eso es positivo. Tenemos que ver muchas señales para ver si esto es un acuerdo que va a durar o no va a durar. Primero, ¿qué pasa con el pago de peaje o no? No es lo mismo abrir Hormuz con peaje que sin peaje. Segundo, ¿qué pasa con el uranio enriquecido? No es lo mismo entregar el uranio enriquecido que decir que no se puede entregar. Y tercero, ¿qué pasa con el Líbano? No es lo mismo ver que Israel está de acuerdo de salir del Líbano o que Israel no está de acuerdo con salir del Líbano. Y esto tiene que ver con la financiación a los proxies de Irán. Es decir, yo no cantaría victoria, punto primero, y segundo, ahora mismo estamos más en relatos que en realidad. Lo que ha hecho Irán, de una forma inteligente, pero de una forma traicionera, ha sido filtrar un documento de 14 puntos donde claramente es favorable a Irán. Y lo que está haciendo Estados Unidos es defender el castillo diciendo que los 5 puntos principales están encima de la mesa. Aquí también tenemos que ver cuáles son los plazos donde se liberan los fondos que tiene congelados Irán, cuáles son los plazos donde se permite a Irán empezar a comercializar su crudo y qué es lo que ocurre con la flota de los Estados Unidos. Si la flota de los Estados Unidos se escapa de allí, va de allí, pues Irán no va a cumplir nada de lo que vaya a acordar. De todas formas, es muy peculiar todo lo que estamos viendo, José Luis, en este anuncio que se realiza el día del cumpleaños de Donald Trump. Se realiza a poco de la celebración del 4 de julio, el 250 aniversario de Estados Unidos, y se realiza con la popularidad de Donald Trump por los suelos. A Donald Trump también le venía bien. Bueno, Donald Trump necesitaba un acuerdo, un anuncio. Pero todos sabemos que en un acuerdo el que tiene prisa siempre es el que pierde el acuerdo. Entonces, cuanta más prisa demuestre Trump por llegar a un acuerdo, peor acuerdo será para Occidente. Porque no nos olvidemos, todos miramos a Estados Unidos, pero este acuerdo a quien más está perjudicando es a Occidente, incluyendo en Occidente, si me permites, a países como Japón, Corea del Sur, Filipinas, etcétera, en el Oriente, que están pendientes de que se abra ese estrecho de Hormuz, donde hay cerca de 600, 700 barcos que no pueden salir. Y luego tenemos la posición de las compañías de seguros. Hasta que no se vea con seguridad de que esos barcos no van a ser atacados, que esos barcos no se van a chocar con una mina que no ha sido desmontada, estas primas de seguro no van a bajar y esto va a encarecer todavía ese tránsito. Y luego un punto muy importante, y es que recordemos que ha habido infraestructura petrolera que ha sido afectada no solamente en Irán, sino también en países como Qatar y Emiratos Árabes, etcétera. Con lo cual, desde luego, no vamos a volver en ningún caso a como estábamos antes de que comenzase, digamos, el periodo de guerra. Claro, la cuestión de la energía, del petróleo, José Luis, es capital, es crucial, porque si alguien nos ha enseñado esta guerra, igual que se nos enseñó durante el COVID y los problemas en la cadena de suministro, es que no podemos depender de un único punto del planeta. Y entiendo que el aprendizaje para todos los operadores, para los actores de la economía, es tenemos que diversificar las fuentes energéticas, porque si se vuelven a calentar los cables
países de Irán, de Estados Unidos o de Israel, podemos encontrarnos en una tesitura similar en pocos meses. Algo se ha aprendido, porque durante esta crisis se han abierto rutas terrestres y se está construyendo un oleoducto que no hace falta que pases por Hormuz. Pero dicho esto, el 20% del petróleo del mundo, el gas natural, licuado, también tenemos el queroseno, también tenemos los fertilizantes, es decir, es que el estrecho de Hormuz es un estrecho muy complicado y muy necesario para la economía mundial. La lección aprendida es que esto no puede estar en manos de los iraníes y no puede estar tampoco la posibilidad de Irán de construir una bomba nuclear, porque que todos pensemos qué hubiera ocurrido en este conflicto si Irán hubiera tenido una bomba nuclear. Por eso es fundamental que Irán entregue los 450 kilos de uranio enriquecido a más del 65% que tiene. Si Irán no entrega o no permite el acceso a esas instalaciones para recuperar ese uranio enriquecido, esto será un cierre en falso. ¿Que un cierre en falso le puede interesar a Trump? No lo sé. Espero que no. Aquí lo importante es cortar. Uy, se nos ha cortado esta conexión con José Luis Moreno. En cualquier caso, ha sido muy esclarecedora para entender dónde nos encontramos, la postura de Estados Unidos, la postura de Irán. José Luis, ¿estás por ahí? Sí, yo estoy aquí. Venga, estupendo. Yo estoy aquí. Usted decía que no se cierre en falso. Yo no quiero cerrar en falso la entrevista. Entonces, le pregunto, ¿este acuerdo de paz preliminar es un acuerdo en el que pierde Estados Unidos? En todos los buenos acuerdos, todos tienen que perder. Si hay alguien que no pierde, ese, a la larga, cortará el acuerdo. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial con Alemania. Los acuerdos tienen que permitir que todos ganen un poco y todos pierdan un poco. Si no, es un mal acuerdo para todos. Qué maravilla hablar con usted. Lo hicimos cuando arrancaba la guerra, lo hacemos ahora. Geoeconomía estratégica. El libro de José Luis Moreno Casas ha estado, por cierto, triunfando y vendiendo muchos ejemplares en la Feria del Libro. José Luis, siempre es una maravilla entender la economía y la geoestrategia. Colaborador habitual de Capital Radio. Cuídese, buen lunes, buena semana y muchas gracias. Buena semana, Laura. Un abrazo. Capital Radio.